Sojourner fue evangelista, abolicionista, activista por los derechos de la mujer y fue, oigan esto, fue la primera mujer negra ex esclava en demandar a un hombre blanco y ganar. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otro encuentro más de Ediciones Deliciosas. Para quien no me conozca, yo soy Nares Montero, poeta, diseñadora gráfica y agitadora cultural, cara visible de esta asociación cultural que tiene por objetivo visibilizar y difundir la obra de escritoras y artistas de todo tiempo y lugar. Y que justo ahora estamos de aniversario. Aquí es donde me tiro el pisto y os cuento que el proyecto lleva más de 6 años en pie, primero como editorial artesanal, luego como productora de eventos y ahora como asociación cultural, que cumplimos justo un añito desde que nos juntáramos Ana Rossetti, Enrique Millor, alias El Erizo, que es el que está en toda la cuestión técnica, y yo misma. Que hacemos esto por la utopía, pero que como el dinero imaginario no cuenta, pues tenemos que cobrar entradas. Esto es así. Queremos vivir de nuestro trabajo y ofreceros siempre contenido de mucho valor y calidad, y por eso cada mes contamos con una creadora que nos viene a hablar de sus referentes. Soñamos con que trabajar de manera honesta y lo más justa posible nos haga ricas o al menos pague nuestras facturas. Ahí a la loca utopía. Así que el dinero de vuestras entradas sirve para sufragar los gastos de promoción y repartir el resto con la ponente cada mes. Parece una idiotez, pero lo de pagar a los artistas nos lo siguen vendiendo como otra utopía. Aunque gracias a vosotras pues vamos consiguiendo ser cada vez más autónomas. Si queréis saber los detalles del proyecto y disfrutar de todos nuestros contenidos y podamos pagar más a las ponentes y todas estas cosas, bueno, pues tenemos también, ponemos a vuestra disposición nuestra página de Patreon, donde dando muy poquito, mucho menos de lo que pagáis de una entrada, podéis acceder a todos nuestros contenidos, haciendo que tengamos, digamos, unos ingresos ahí un poquito más fijos para, ya os digo, poder pagar mejor, entre otras cosas, a las ponentes. Y me falta lo más importante, que es presentar a Marielis como se merece. Hace un par de años coincidimos con ella precisamente en uno de nuestros encuentros de la Habitación de las Mujeres y desde entonces estamos de alguna manera persiguiendo este encuentro. Marielis Duluc es periodista y poeta dominicana, residente en Madrid. Ha escrito los poemarios De la mano del tiempo, Cangrejos antillanos y su último poemario publicado es Fuimos papel y ardimos, en Huerga y Fierro. Aparece en varias antologías, sus poemas también han sido traducidos a varios idiomas. Participa de manera frecuente con su obra en eventos culturales, ya sean institucionales, como por ejemplo la Feria del Libro y similares, o independientes, como este humilde espacio virtual. Y la teníamos muchas ganas, teníamos muchas ganas de liarla, de que se viniera a hacer cositas. Sabemos que además se ha esforzado muchísimo por darnos, porque hoy tengamos una sesión estupenda e increíble. Nos va a hablar, esto ya lo sabéis, no estoy yo desvelando nada, sobre todo sobre Maya Angelou y Shirley Campbell, aunque de alguna otra más nos hablará. Que desde aquí ya solo deciros que muchas gracias por asistir, que sin vosotras pues no podríamos hacer estas cosas. Y por supuesto dar las gracias a Marielis por estar, por el currazo, y que nos lo pasemos muy bien. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, tenéis el chat, podéis levantar la mano, mandarnos un mensaje en caso de que sea algo gravísimo ahí al teléfono que os hemos dejado en la... qué sé yo, qué más deciros. Pues que yo ya le voy a dar un aplauso, aunque sea así, a Marielis, y ya le paso el testigo. Hola, hola, pues muy buenas noches a todos y todas los que están aquí. Antes que todo, muchísimas gracias por tomarse este ratito de su sábado para acompañarnos y muchísimas gracias a Ediciones Deliciosas por la invitación. ¿Me escucháis bien? ¿Me veo bien? ¿Todo correcto, no? Perfecto, pues sí, no soy una experta en el tema de poesía afro, de poesía de mujeres negras, y por eso me he esforzado muchísimo. Es un tema que me da mucho respeto, es un mundo del cual pertenezco, pero que soy muy nuevecita,
y todo esto es nuevo para mí, así que por eso he estado estudiando, desvelándome un poquito, sentía que había vuelto a la universidad a preparar un PowerPoint y todo esto. Es una experiencia nueva y de verdad agradezco a todos los que están aquí esta noche. Así que, dirección, podemos empezar con nuestro PDF. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de, hemos puesto por título Rotundamente Negra, que precisamente es el título del poemario de Shirley y es uno de sus poemas más conocidos. Hoy vamos a tratar lo que son las voces afrodescendientes en América. Precisamente vamos a tratar de dos autoras en el continente americano, una en Norteamérica, que es Maya, y luego Shirley, que está en Centroamérica, ¿no? Y siguiente presentación. Nos hacemos nuestros tres referentes, que van a ser Maya Angelou. Maya es inmensa. Yo no sé cómo explicarle que me he enamorado de esta mujer, que ahora cuando tengo un mal día digo, ¿qué haría Maya en mi lugar? Porque realmente es su vida, su historia, la resiliencia de esta mujer, de verdad que cuando conoces y cuando la escuchas, te cambia la vida. Así que Maya, mi vida es un antes y un después de Maya. Pues Maya fue muchas cosas, fue escritora, poeta, cantante, activista por los derechos civiles, actriz, cineasta, bailarina, coreógrafa. Vamos, su vida fue maravillosamente interesante. Luego tenemos a Shirley Campbell, que es actualmente una voz muy potente, es una de las figuras más reconocidas del movimiento afroamericano, ¿no? Es una mujer activista, es muy política y tiene una poesía también maravillosa, rotundamente fuerte. Tenemos la sorpresa que no habíamos desvelado, pero que se dejaba ver un poquito por la sombra, quién era. Hoy vamos a hablar también un poquito del discurso de Sojourner Truth, que fue una abolicionista activista por los derechos de las mujeres negras, y es una mujer que sin duda allanó el camino, nos bajó un poquito las colinas para que las que estemos aquí hoy le debamos mucho a ella, igual que a Maya, igual que a Shirley. Hoy tratamos, como ven, algo que es la prosa con Maya, la poesía con Shirley y el discurso con Sojourner, porque son voces afro, voces de mujeres negras, y para que vean lo amplio que y en todos los ámbitos que se han movido estas mujeres. Siguiente, por favor. Y empezamos haciéndonos una pregunta. ¿Por qué rotundamente negra? Pues rotundamente negra viene de esa necesidad de abordar la poesía desde otras voces, desde otras realidades, desde otros acentos, sacar un poquito de la poesía eurocentrista que conocemos, ¿no? Estamos en España, pues cuando leemos a poetas españoles, y es un poquito de cambiar el foco, de descubrir la palabra como reivindicación y activismo de la lucha de estas mujeres racializadas, que han utilizado la poesía como una herramienta, han utilizado la voz, el discurso como una herramienta de lucha, de derechos civiles, de lucha contra la mujer, de feminismo, de que se nos vea. ¿Por qué yo? Muy buena pregunta. Pues ¿por qué yo? Porque hasta hace unos años yo no era negra. Yo no era negra hasta que no vine a España. Y fue la primera vez que al emigrar, fue la primera vez que al entrar en otro país, que empezaron a verme como una persona negra. Para mí yo simplemente era una mujer, era dominicana, era latina, caribeña, pero nunca me tenía como referente de una mujer negra. Entonces, claro, empiezan a invitarte a recitales de afrodescendientes, a poesía de mujeres negras, a poesía de la otra orilla, como que todos los recitales a los que me invitan eran temáticos de personas que no pertenecían aquí, ¿no? Entonces también me cargaron esa etiqueta, mujer negra. Y dije, ¿qué hago con esto? Pues ahora soy una mujer negra, pero no soy lo suficientemente negra, ¿o sí? Y fue una oportunidad maravillosa para empezar a recorrer este camino de la negritud, para conocerme, para hacerme preguntas de dónde vengo. Hasta una prueba de ADN me hice el año pasado, de esas que te dicen de dónde vienen tus ancestros, y salió que más del 40% de mi ADN viene de África, de distintas tribus de África, viene de Ghana, viene del Congo, y fue como, vale, lo tienes dentro, pues venga, vamos a ponerle cara, vamos a vernos también como una mujer
afro, ¿no? Entonces también uno de mis propósitos de este año era profundizar en esa negritud, y uno de los propósitos de Ediciones Deliciosas era darle voces a otras mujeres, mostrar otro tipo de poesía, y esos dos propósitos se encontraron, y bueno, aquí estamos. ¿Por qué es importante? Es sumamente importante porque es necesario conocernos para reconocernos. Es necesaria también que la negritud siempre ha sido nombrada por los otros. Es importante también escuchar sobre la poesía negra, sobre las voces de estas mujeres de su propia voz, no por las etiquetas que nos han puesto siempre. Desde siempre, ¿no? Dice Shirley también que la gente de África no era negra hasta que estuvo en contacto con los europeos, simplemente eran personas. Y ya a partir de ahí comenzaron las etiquetas, ¿no? Los estereotipos. En el cine lo pintan de una forma, en las comedias de otra, los blackface que hacen también. Siempre las personas negras las han descrito los otros, en los ojos de otros. Entonces, por eso es tan importante escuchar de primera mano, ver de primera mano, leer, cómo las personas se autodefinen. Es muy importante la imagen que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, esto es una oportunidad para que las personas racializadas, afrodescendientes, negras, sean ellas quienes decidan cuáles son las etiquetas que quieren tener y cómo quieren verse, ¿no? Siguiente, por favor. Y dentro de eso vamos a empezar con The One and Only, Maya Angelou, y les quiero poner un videíto muy breve para que vean lo crack y la diosa que era esta mujer arriba de un escenario. Esto es un video de cuando ella cantaba Calypso y daba giras por club nocturnos. Maya Angelou. Pues aquí una muestra hasta aquí para que veáis la magia que tenía Maya sobre un escenario. Aquí la vemos también extremadamente guapa. Maya era una mujer altísima, de 1,85, con un vozarrón, pero no siempre Maya fue así. Siguiente, por favor. Pues, ¿quién fue Maya Angelou? Pues Maya se llamaba, su verdadero nombre es Marguerite Annie Johnson, nació en Missouri. Los primeros años de la vida de Maya no fueron nada del otro mundo, una infancia normal, vivió a los 3 años, entonces su madre la lleva a vivir con su abuela, que marcó mucho la vida de Maya, y ya como el verdadero breaking point de la vida de Maya ocurrió con tan solo 8 años. El pájaro enmudece. ¿Por qué digo el pájaro enmudece? Pues con 8 años Maya fue violada por el novio de su madre, ¿no? Ella en intimidad se lo cuenta a su hermano, que era como siempre ha sido su conforte, su protector, y el hermano lo cuenta. A este señor, a este individuo, lo llevan a juicio, pero lo sueltan el mismo día. Ya luego, 2 días después, aparece muerto, ¿no? Se cree que fue un tío de Maya quien lo asesinó.
¿Qué pasa? Que esto para Maya fue un shock muy grande. Ella se sentía responsable de la muerte de este hombre y dijo textualmente en algunas entrevistas, creí que mi voz lo había matado. Yo maté a ese hombre porque dije su nombre y después pensé que nunca volvería a hablar porque mi voz podría matar a cualquiera. Maya decide no hablar. Maya opta por un y durante 6 años no dice una palabra. Maya decide que no va a volver a hablar porque su voz es demasiado fuerte, le tiene miedo a su voz. En ese tiempo, Maya empieza, en esos 5 o 6 años en la que no decide hablar, es cuando conoce la poesía, cuando se enamora de los autores clásicos, de todo lo que puede leer en la biblioteca, y la poesía es lo que le devuelve a Maya su voz. Tiene una profesora que la motiva a hablar, ¿no? Si quieres hablar de poesía, pues tienes que usar tu voz. Y ya es cuando a los 12 años Maya decide volver a hablar y menos mal que volvió a hablar. En todo ese tiempo me gusta pensar que la voz de Maya se estaba puliendo, que ella estaba encontrando su propia voz. Otra historia que me gustó de Maya es cuando me gusta decir el pájaro cambia sus alas por un ferrocarril y un uniforme. Pues Maya a los 16 años a los 13 vuelve con su madre a California, su madre tiene un negocio, no es tan mal, y ella se enamora del uniforme que llevan los empleados del ferrocarril y con 16 años quiere conducir un ferrocarril. Pero claro, se presenta ahí en una oficina, la miran de arriba abajo y dicen, ¿a dónde va esta mujer negra a tener un trabajo de frente al público? Claro que no, y no le dan el trabajo. Llega a casa, cabeza baja, y su madre le dice, su madre, la madre de Maya, vais a ver que ha tenido un impacto muy fuerte en la vida de ella, que era una mujer muy fuerte. Maya, de hecho, describe que los primeros años de ella y su madre, su mamá no era una buena madre porque lo estaba aprendiendo, pero que ya luego era increíble y parte de su poesía, ella muestra esa tribu femenina que la apoyó tanto, su madre, sus abuelas, ¿no? Pues a los 16 su madre le dice, ¿quieres este trabajo? Sí, lo quiero. Pues vas a conseguirlo, vas a ir todos los días a la oficina del ferrocarril hasta que te den el trabajo. Le dice, toma dinero, llévate un libro de esos intelectuales que tú lees, siéntate ahí con tu libro, que te vean que eres negra, pero que tienes clase, que sabes comer, que sabes leer, que te vean, vamos, que te vean. Y Maya sí lo hizo, fue durante 2 semanas hasta que, venga, le dieron el trabajo. Luego ella cuenta que ella iba durante todas esas 2 semanas para no volver a casa y decirle a su madre que no lo había conseguido. Le daba más miedo decirle a su madre que no lo había conseguido que ir todos los días al ferrocarril. Así que Maya se convirtió en la primera mujer negra en conducir el ferrocarril. A los 23 años, pues ya también contar ahí que al final de sus 16 años, Maya queda embarazada. Maya queda embarazada, su madre en ese tiempo, imagínense la vergüenza familiar que una niña de 16 años no casada estuviera embarazada, el estigma social tan grande, ¿no? La madre le dice muy tranquilamente, ¿estás enamorada? No, mamá, no estoy enamorada, estaba experimentando, fue mi primera vez, no, nada. Y la madre le pregunta, ¿y él está enamorado de ti? No, él no está enamorado de mí. La madre dice, pues no vamos a arruinar 3 vidas por un embarazo. Ese bebé va a nacer, va a ser criado por nosotras y ya está. Y ahí vemos otra vez el respaldo tan grande que tenían las mujeres en la vida de Maya. A los 23 años, Maya se casa con Tosh, que era un señor griego, Angelo, y precisamente de ahí viene parte de su nombre, ¿no? En aquel tiempo también una relación interracial de un hombre blanco con una mujer negra no era muy bien vista. Y ahí Maya se va a Nueva York, se lleva con su hijo y empieza en el mundo de la danza, ¿no? El matrimonio no duró mucho, unos años después Maya se divorcia y sigue cantando en clubes nocturnos y es ahí cuando nace su nombre artístico de Margarit Amaya Angelo. El nombre de Margarit dicen que ha sido su hermano porque no pronunciaba bien el nombre y su hermano de pequeño la llamaba Maya, pues de ahí se quedó Maya. Y Angelo viene de Angelo, que era el apellido de su ex esposo, ¿no? Entonces le agregó una U y ahí tenemos Maya Angelo. Y en ese tiempo Maya entra a un grupo musical, a bailar, se va de gira por Europa y graba la canción que ya graba un disco y uno del tema principal de este disco es la canción con la que empezamos el vídeo de Maya.
Luego, durante unos años, está de gira por Europa, aprende idioma, aprende francés, aprende alemán un poquito, y luego regresa a Nueva York, a donde fue invitada a ser parte del gremio de Harlem. Gremio de escritores de Harlem era el gremio más antiguo de escritores afrodescendientes en Nueva York. Pues Maya entra y empieza a escribir, y en ese tiempo también conoce a Martin Luther King, empieza su vida como activista por los derechos humanos. De hecho, escribió Cabaret for Freedom, que era una obra musical para recaudar fondos para promover esa lucha de los derechos humanos, ese activismo, ¿no? De hecho, Martin Luther King, el pastor, le había pedido que ella se encargara de llevar el movimiento al norte mientras él seguía con el movimiento en el sur. Siguiente, por favor. En ese tiempo, luego Maya, es que la vida de Maya es muy amplia para una charla solo de Maya. Pues Maya se fue a África, estuvo en Ghana. En esos tiempos de activista se enamoró de un activista africano, se fue con él a África, se llevó a su hijo, estuvo en Ghana, estuvo trabajando como periodista. Ahí conoce a Nelson Mandela y hace una amistad con Malcolm X. Precisamente con esa amistad es que vuelve a Nueva York, porque Malcolm le pide que hagan algo juntos, que creen una unión, ¿no?, de la comunidad afroamericana por los derechos, pero Malcolm es asesinado poco después, lo que sumió a Maya en una gran depresión. Malcolm fue asesinado en el 65 y esto sumió a Maya en una grandísima depresión. Luego, más adelante, ella sigue con su activismo, pero sufre otra pérdida con la muerte de Martin Luther King en el 68. De hecho, Martin Luther King fue asesinado en abril, un 4 de abril del 68, justo el mismo día del cumpleaños de Maya, por lo que ella pasó más de 30 años sin celebrar su cumpleaños. Cada vez que venía ese aniversario, ella enviaba flores a la viuda de Martin Luther King. Y fue algo que la marcó bastante. Decidió retirarse un poco de todos los medios y volverse, fue a Hawái con su hermano a curarse un poquito. Pero en ese tiempo, en el 69, empieza a escribir lo que sería su primera biografía y su gran éxito, I Know Why the Caged Bird Sings, yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Maya no tenía pensado escribir, estaba en una cena con amigos, ¿no? Y ahí conoció a su editor de Random House y le dicen, están ahí hablando con unos vinos, contando de la infancia, y todo el mundo quedó en shock escuchando cómo había sido la infancia de Maya. Y es ahí que le piden que, ¿por qué no escribes? Y ella, no quiero escribir, no quiero escribir de mi infancia. Y el editor le hace una jugarreta, le dice, bueno, es mejor así, no escribas sobre eso, porque dime tú, una autobiografía, ¿qué calidad literaria va a tener? Esa espinita como que creció en ella y dijo, pues venga, voy a escribirla. Y estuvo un año escribiendo lo que sería su obra principal. ¿Cuál es la importancia? Siguiente, por favor. La importancia de este libro es que fue la primera vez que una persona negra podía escribir desde la negritud, desde su propia voz sin censura, ¿no? Maya también creó un nuevo tipo de autobiografía y a la vez fue la que abrió el camino a todas las autobiografías de mujeres negras que vinieron después de esa, yo sé por qué canta el pájaro en la jaula. De hecho, dicen los críticos, por ejemplo, que fue la primera vez que un negro pudo escribir desde la negrura sin pedir disculpas. Y eso hizo que Maya se ganara el respeto, no solo de la comunidad negra, sino también de todas las mujeres. A la fecha, es la autobiografía de una persona negra y de una mujer más visible. Y esto abrió las puertas a que más personas afrodescendientes pudieran también escribir sobre su voz. Esta autobiografía empieza contando la vida de Maya, habló por primera vez de su violación, de su embarazo y de hecho termina con el nacimiento de su hijo. A partir de esa biografía, Maya hace 6 biografías más en la que va narrando su vida. Luego de eso, Maya empezó algo bien curioso, que después de cada autobiografía sacaba un libro de poemas.
Por ejemplo, después de Yo sé por qué canta el pájaro en la jaula, sacó el libro Just Give Me a Cold Drink of Water Before I Die. Dame un poco de agua, ¿no? Antes de morir. Me ha encantado de dónde sale el nombre de este libro, ¿no? Maya dice que ella cree que todos los humanos tenemos cierta inocencia y cierta bondad dentro, que si un hombre a punto de morir le pide a otro que le dé un poco de agua, él se lo va a dar. Y que ella prefiere creer que es así, porque eso la hace levantar de la cama cada día. Voy a leerle brevemente algunos de los logros de Maya, ¿no? Con este libro, Just Give Me a Cold Drink of Water Before I Die, Maya ganó una nominación al Pulitzer. En el 72 escribió una película, Georgia, siendo el primer guión escrito por una mujer de raza negra. En el 73 recibió un premio Tony por una actuación. En el 81 empezó a dar cátedra en la Universidad Reynolds de estudio americano, y esto sin Maya tener estudios. Así que también fue un gran paso en su vida. Y en el 1993, Maya fue invitado por Bill Clinton a que recitara un poema en su primera toma de posesión. Ahí fue que Maya recitó On the Pulse of the Morning en esta inauguración. Luego ese poema fue grabado con música y recibió un premio Grammy. Recientemente vimos en la toma de posesión de Biden que estaba esta poeta Amanda. Pues ya vemos que Maya abrió el camino a muchas otras. ¿Y qué fue lo impactante de que Maya fuera invitada a esta presentación? Que fue la segunda persona en la historia que abría una inauguración presidencial con un poema, pero fue la primera mujer y la primera persona negra. Así que en esto también Maya fue una pionera. Siguiente, por favor. Aquí vemos la foto en esta inauguración de Bill Clinton en 1993, y ya en el 2010 a Maya, en el gobierno de Obama, le hacen el mayor reconocimiento presidencial a un civil, que es la Medalla de la Libertad. Maya en el 2010 recibe la Medalla de la Libertad. Y se ve en un vídeo unos minutos después de esta medalla, cuando ella sale y contaba que ella salía temblando, porque ella decía, es que yo no vine aquí sola, yo vine sobre muchas otras muchas personas pagaron el precio, muchas mujeres negras pagaron el precio para que yo esté hoy aquí. Y yo no vine sola, ¿no? Y al ser reconocida fue como agradecer a todas mis ancestras, a todas las mujeres que pagaron este premio. Entonces dice, por eso cuando yo camino, camino con la cabeza bien alta, porque mi corona ya fue pagada. Maya era una persona extremadamente creyente, de mucha fe. Ella decía que las palabras para ella tienen muchísimo valor y que ella no permite ni que amigos ni nadie haga bromas con insultos, ¿no? Porque son palabras envenenadas. Y dice, es tan tonto creer que no hacen daño como tú ir a la farmacia a comprar un veneno y decir, no me va a matar porque me lo estoy tomando con whisky y me lo estoy tomando en casa, por supuesto que no es veneno. Pues ese mismo poder tienen las palabras. Dice, las palabras son tan poderosas que es lo único de nosotros que recibe nuestro Dios. Cuando tú oras, lo que alimenta a Dios son las palabras. Por eso no permitas que ni de broma ni de nada usen palabras malas contigo. De hecho, hay una anécdota que estaban en una fiesta en su casa y alguien hizo una broma racista, ¿no? Maya le dijo, ¿con quién andas? Con esta persona. ¿Cuál es tu abrigo? Busca tu abrigo, busca tu bolso y por favor salgan de mi casa. En mi casa y en mi presencia no podéis hacer este tipo de broma y no podéis usar este tipo de palabras. Era una mujer con un carácter muy fuerte y ella dice que ya se había ganado el derecho de defender sus palabras y defender su espacio personal. Siguiente, por favor. Pues esta es la portada del libro que le comentaba, de la primera autobiografía de Maya, en la que el mayor triunfo de este libro fue poder escribir sobre la negrura desde adentro, sin defensas. Esta es mi historia, esto es lo que me pasó, ¿no? También este libro lo usan en muchas escuelas de Estados Unidos para enseñar, porque es un libro sobre resiliencia, ¿no? De que Maya en ningún momento se hizo víctima de su historia, sino esto me pasó, pues vamos a echar para adelante, ¿no? Yo creo que la vida de Maya se puede resumir en resiliencia, es una mujer demasiado fuerte. Siguiente, por favor. Y aquí vemos la cronología de las diferentes autobiografías que publicó. La primera, ¿no? Yo sé por qué canta
el pájaro en mi nombre, Gather Together in My Name, Singing and Swinging and Getting Merry Like Christmas, El corazón de una mujer, Todos los niños de Dios deberían tener zapatos para viajar, ¿no? Y la última fue ya en el 2013, un año antes de morir, que es una autobiografía, Mom, Me and Mom, en la que ella cuenta ya un poco más íntimo cómo era su relación con su madre. Siguiente. Pues vamos a empezar con un poco de poesía de Maya. ¿Están listos? Sobre la poesía de Maya se ha dicho muchísimas cosas. Una de las principales críticas que le hacen es que dicen que Maya no era tan buena poeta como si era autobiografista, no biógrafa, que era más biógrafa que poeta. Entonces, siempre la opinión estaba un poquito dividida. Muchos decían que ella escribía un libro de poesía después de una biografía para aprovechar ese impulso que le daba ese libro y vender, ¿no? Que era una estrategia muy bien utilizada por Random House. Se dice que su poesía era artesana y poderosa, aunque no era excelente, que era una mezcla conmovedora de lirismo y observación social dura, que era buenas biografías, pero poesía floja, que su poesía solo tiene fuerza cuando ella recita, que es una poesía muy oral, que no es lo mismo cuando la leemos que cuando la escuchamos a ella, que su poesía era maravillosamente lírica y rítmica, que era muy simple o con rimas. Se dicen muchísimas cosas de la poesía de Maya Angelou, y siempre daba igual, el libro que sacara siempre volvían a compararlo con ese primer libro de Yo sé por qué canta el pájaro en la jaula. Siguiente, por favor. Just Give Me a Cool Drink of Water Before I Die se publicó en el 71, 2 años después de su primera biografía, y fue su primer volumen de poesía. Curioso es que en un principio muchos de estos poemas eran canciones de blues o jazz que ella escribía, que ella cantaba o escribía en su tiempo de hacer giras, ¿no? Por bares nocturnos. Esto, como ya les comenté antes, logró una nominación para un premio Pulitzer. Este libro se divide en 2 partes. La primera parte describe un poco el amor desde la perspectiva de una mujer negra, y ya la segunda parte es un poco más de expresar la experiencia de ser negros en un mundo dominado por blancos. Por ejemplo, 2 poemas el poema que empieza la primera parte, Ellos se fueron a casa, cuenta la experiencia de una mujer que sale con hombres casados, ¿no? Es una mujer que se queja de que da igual lo maravillosa, lo buena que sea, no soy lo suficiente para que ellos se queden. Y con ese poema abre el libro de Just Give Me a Cool Drink of Water Before I Die. Les voy a leer. Dice: ellos se fueron a casa y dijeron a sus mujeres que jamás en sus vidas habían conocido a una chica como yo, pero se fueron a casa. Dijeron que mi casa estaba increíblemente limpia, que yo no pronunciaba palabra desagradable alguna, que tenía un aire de misterio, pero se fueron a casa. Los cumplidos estaban en los labios de los hombres, que les gustaba mi sonrisa, mi ingenio, mis caderas, que pasarían conmigo 1 o 2 o 3 noches, pero se fueron a casa. En este poema vemos ese tipo de sociedad, ¿no? En la que estaba bien, disculpen la palabra, ¿no? Que te follaras a una mujer negra, pero más de ahí, pues no era muy bien visto, ¿no? Si eras una persona blanca. Entonces, otro poema, pasando a la segunda parte, está justo antes de que termine, el mundo termine, ya lo describe, y hay un poema que me gusta mucho, y es precisamente el poema que abre la segunda parte, que es Cuando pienso en mí misma. En este poema, ella hace una exaltación al orgullo de ser quien es, y se burla, ¿no? De cómo la pueden ver otras personas. Dice, voy a leer una estrofa que dice: 60 años en el mundo de esta gente. La niña para la que trabajo me llama chica. Yo digo, yes, ma'am, sí, señora, por mi bien. Demasiado orgullo para torcerme, demasiado pobre para romperme. Me río hasta que me duele el estómago cuando pienso en mí misma. Luego tiene otra también que es súper fuerte, que dice, otra estrofa de este poema: mi gente puede hacer que me parta de risa, reír tan fuerte que casi me muero. El cuento que ellos cuentan parece mentira. Cultivaron la fruta, pero se comen la cáscara.
Yo me río hasta el llanto cuando pienso en mi gente. Aquí es un poema que vemos un poquito de, ¿no? de sarcasmo, de ironía. Y estos poemas también me gustan bastante porque muestran lo que es crecer siendo un niño negro y lo que es crecer siendo un niño blanco, ¿no? Dos realidades diferentes, la misma edad, contextos extremos, pero como la sociedad en la que vivían ambos niños estaba descompuesta un poco. Los 13 de un niño negro. Tu mamá daba gritos, tu papá había ido a la guerra, tu hermana está en los callejones, tu hermano en el bar, los 13. Claro. Tu primo consume caballo, tu tío está en la cárcel, tu colega es en un tugurio metiéndose un chute, los 13. Claro. Y tú me das pena, aquí afuera tú sola. Te diría algo sucio, pero no queda nada ya, salvo tus 13. Claro. Y los 13 de una persona blanca. Tu mamá besaba al chofer, tu papá se tiraba a la cocinera, tu hermana tenía sexo salvaje en mitad de la iglesia, los 13. Claro. Tu hija lleva calzoncillos, tu hijo se ha puesto un sostén, tu hermano se abalanzó a tu primo en el asiento trasero del coche, los 13. Claro. Tu dinero piensa que eres importante, pero si yo supiera blasfemar, te diría cuál es tu nombre, pero es que no hay nada peor que los 13. Claro. Siguiente, por favor. Pues vemos en estos poemas cómo ella denota esas diferencias de lo que es ser una persona de color, ¿no? Y lo que es ser una persona blanca, cómo es el mismo Nueva York, pero cómo las realidades son tan diferentes. Pues quizás volvía que a uno de los poemas más conocidos de Maya es Aún así me levanto, ¿no? Este poema se convirtió en un himno de las personas oprimidas y abusadas. De hecho, fue, y cuando digo esto se me eriza la piel, fue el poema que leyó Nelson Mandela en la toma de posesión cuando salió de la cárcel en 1994. Aún así me levanto. Imagínense esta persona que había pasado todo lo que había pasado, leer este poema de Maya. Es un poema sobre empoderador, ¿no? Sobre la lucha, sobre superar los prejuicios, las injusticias, y como comentaba, al día de hoy es uno de los poemas más importantes y más populares de Maya. Le voy a compartir este poema. Un momentito. Aún así me levanto, Still I Rise. Puedes inscribirme en la historia con tus amargas, retorcidas mentiras. Puedes aplastarme en el fango, pero aún así, como el polvo, me levantaré. Mi descaro te molesta. ¿Por qué estás apesadumbrado? Porque camino como si poseyera pozos de petróleo bombeando en el salón de mi casa, como lunas y como soles con la certeza de las mareas, como las esperanzas que brotan fuerte. Así me levantaré. ¿Me quieres ver destrozada? Con la cabeza agachada y los ojos bajos, con los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi desconsolado lamento. Mi arrogancia te ofende, no lo tomes a mal, porque ría como si poseyera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, pero aún así, como el aire, me levantaré. ¿Te molesta mi sensualidad? ¿Te ha sorprendido que baile como si tuviera diamantes donde se encuentran mis muslos? De los barrancones de la vergüenza de la historia yo me levanto. Desde un pasado enraizado en el dolor yo me levanto. Soy un océano negro agitado y enorme, manando y creciendo, resisto a la marea. Dejando atrás noches de terror y miedo, yo me levanto. En un amanecer maravillosamente claro, yo me levanto, trayendo los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Ahora imaginen a Nelson Mandela leyendo
este poema luego de años encarcelado, retomando su libertad y siendo presidente de su país. Imaginen estas palabras: yo me levanto, me levanto, me levanto. Uf, yo sé que yo soy muy llorona, pero es que esto, imaginar ese momento de la historia con un poema de Maya de fondo, realmente es emocionante. El siguiente y último poema de Maya que les quería compartir también está en un vídeo. Quiero ponerle un poquito para que escuchen un poco su voz, ¿no? Está en inglés, pero luego yo lo voy a leer en español. Este también es otro de sus poemas más populares, porque Maya rompe el estereotipo de belleza y muestra lo que es ser la belleza de una mujer negra, la sensualidad, lo empoderada que está. Y de hecho este poema es un himno de todas las mujeres negras y afrodescendientes, que a partir de ahí ya no son negras, son phenomenal woman. Y está bien mis curvas, y están bien mi cuerpo, y está bien que me guste la música. Les pongo un poquito y luego les leo la traducción. Built to suit a fashion model size. When I start to tell them, they think I'm telling lies. I say, it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. I'm a woman, phenomenally. I walk into a room just as cool as you please, and to a man the fellows stand or fall down on their knees. Then they swarm around me, a hive of honeybees. I say, it's the fire in my eyes, the flash of my teeth, the swing in my waist, the joy in my feet. I'm a woman, phenomenally. Men themselves have wondered what they see in me. They try so much, but they can't touch my inner mystery. When I try to show them, they say they still can't see. I say, it's in the arch of my back, the sun of my smile, the ride of my breasts, the grace of my style. I'm a woman, phenomenally. Now you understand just why my head's not bowed. I don't shout or jump about or have to talk real loud. When you see me passing, it ought to make you proud. I say, it's in the click of my heels, the bend of my hair, the palms of my hands, the need for my care, because I'm a woman, phenomenally, phenomenal woman, all you women and me. Escucharon el poema de la voz de Maya, la fuerza que realmente tiene cuando recita, y es más impresionante. Les invito a que busquen poemas de Maya en YouTube donde ella recita, y es impresionante. Yo ahora pues entonces termino leyéndole la traducción en español de Mujer Extraordinaria, ese poema que es un himno a la belleza de la mujer negra, ¿no? Entonces, Mujer Extraordinaria, que en inglés es Phenomenal Woman. Las mujeres hermosas se preguntan cuál es mi secreto. No soy guapa ni estoy hecha para un desfile de moda. Y cuando doy explicaciones, todas piensan que miento. Les digo, está en el alcance de mis brazos, en la envergadura de mis caderas, en la cadencia de mis pisadas, en la curva de mis labios. Yo soy una mujer extraordinariamente, una mujer extraordinaria. Esa soy yo. Me acerco a cualquier lugar lo más tranquila posible, igual que los hombres se ponen de pie o caen de rodillas, luego se arremolinan a mi alrededor como una colmena de abejas de miel. Les digo, es en el fuego de mis ojos, es en el destello de mis dientes, en el vaivén de mi cintura y la alegría de mis pies. Yo soy una mujer extraordinariamente, una mujer extraordinaria. Esto soy yo. Los propios hombres se han preguntado qué es lo que ellos ven en mí. Se esfuerzan, pero apenas pueden rozar mi misterio interior.
Cuando intento mostrárselo, son incapaces de verlo. Les digo, está en el arco de mi espalda, en el sol de mi sonrisa, en la silueta de mis pechos, en la grasa de mi estilo. Yo soy una mujer, extraordinariamente una mujer extraordinaria. Esa soy yo. Ahora comprenden por qué mi cabeza nunca se inclina, no grito ni salto sobre nada, ni tengo que elevar la voz. Cuando me vean pasar deberían sentirse orgullosas, les digo. Está en el sonido de mis tacones, en el rizo de mi cabello, en la palma de mi mano, en la necesidad de mi cariño, porque soy una mujer extraordinariamente, una mujer extraordinaria. Esa soy yo. Pues eso era Miss Maya Angelou, una mujer phenomenal woman, una mujer extraordinaria que cambió la forma de que las mujeres y las mujeres y los hombres negros pudieran hablar sobre sí mismos, que fue la primera en muchas cosas, en conducir en un ferrocarril, en tener un bestseller, una biografía de una persona negra, dar un discurso en un acto presidencial, primera mujer negra, ¿no? Maya Angelou fue primera en muchas cosas y gracias a ello abrió el camino para todas las que vinieron y vinimos después. Así que espero que le haya gustado Maya y vamos ahora con otra phenomenal woman que se llama Shirley Camper Barr. Shirley es otra mujer extremadamente fenomenal, ¿no? Ella también ha hecho un trabajo muy bonito y muy impactante en dar a conocer y resaltar la belleza de la mujer negra. Con Shirley tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Es la manifestación de la belleza una forma de activismo? ¿Es la poesía también activismo? ¿Puede la palabra ser un arma de lucha? ¿No? Esas son el tipo de cuestiones, de interrogantes que nos hacemos cuando leemos la obra de Shirley, porque para ella aceptar la belleza como un medio de resistencia. Shirley nació en Costa Rica en 1965 y es descendiente de jamaicanos. Su familia, sus abuelos eran de Jamaica. Estudió literatura, creación literaria y es una reconocida antropóloga especializada sobre todo en el feminismo africano y en la cooperación internacional, en el feminismo africano y cooperación internacional. También es una de las caras más visibles y más reconocidas del movimiento afrodescendiente en América Latina. Actualmente participa en eventos educativos en todas partes del mundo, alentando mujeres negras a escribir sobre su propia historia. Y precisamente hay un video de Shirley donde ella muestra cuáles son sus tesoros. Es un video que me gustaría que vieran porque no hay nada que yo pueda decirle para describir a Shirley como lo puede hacer ella misma contando cuáles son los tesoros que ella guarda y lleva con ella a todas partes. Entonces, este video es donde le preguntan cuáles son tus tesoros, tus reliquias, y esto es lo que ella contesta. Mi muñeca negra. Las muñecas negras son importantes para las niñas negras, porque le enseñan a uno a repensarse desde adentro, desde una belleza diferente, desde una perspectiva diferente. Hasta entonces solo había jugado con muñecas blancas, que eran las que se conseguían, las que mis padres, mi padre y mi madre podían conseguir, pero cuando me regalaron una muñeca negra, todo cambió para mí. Todo cambió porque entendí que esa muñeca negra se parecía a mí, era como yo. Entonces eso cambia la perspectiva de las niñas negras y empieza a cambiarnos para siempre. Ya hoy no creo necesariamente en los juegos de muñecas. Sin embargo, si vamos a jugar con muñecas, que las muñecas nos reflejen. Si vamos a construir un imaginario de belleza, que el imaginario de belleza sea a partir de lo que nosotras somos. Por eso son tan importantes las muñecas negras para las niñas negras. El clavo del ferrocarril. Este clavo es original del ferrocarril al Caribe costarricense. Mis antepasados y mis antepasadas llegaron a Costa Rica, de Jamaica especialmente, y ellos me cuentan que fueron tiempos muy difíciles, tiempos de muy difíciles para ellos, tiempos ellos vieron la muerte muy cerca, unas luchas constantes, mucha sangre, mucha lucha, mucho sacrificio, pero salimos airosos de esa lucha. Y esto es para no olvidar, para recordar que la lucha, que nosotros somos parte de esta historia, de este país, y merecemos ser reconocidos como tales. Mis conchas Kauri. Estas conchas tienen su origen en el Océano Índico,
yo las llevo conmigo un poquito para no olvidar de dónde vengo. Yo las coloco en mi cabello, las tengo en mis aretes, en donde sea que yo pueda, las llevo conmigo, porque me conectan con el continente africano. Siempre las uso y son un recordatorio de dónde yo vengo, que nunca hay que olvidar de dónde uno viene, para poder entender para dónde va, para entender la lucha que estamos librando hoy, seguimos librando hoy. Las conchas caurí me acompañan. Mi bolso estampado de rotundamente negra. Este bolso me lo regalaron unas mujeres artesanas de Uruguay. ¿Y por qué este poema es importante? Bueno, porque les ha permitido a las mujeres, como dije con la muñeca, un poquito empezar a verse desde adentro, empezar a amarse por lo que son, por la belleza que son. El tema con nosotras mujeres negras sobre el fenotipo es muy importante. Nos han enseñado a no querernos, nos han enseñado a no querer estas facciones maravillosas que tenemos, este cabello maravilloso que tenemos. Y este poema, que si bien no recuerdo ante qué circunstancia lo escribí, ha representado para las mujeres de América Latina un canto de libertad, un canto de afirmación. Este gallito, esta artesanía de un gallito me la regaló la mamá de Catherine. Catherine fue una muchacha muy joven que trabajó con nosotros cuando yo viví en Zimbabue. Esto yo lo llevo como un recuerdo, como un recordatorio de esta lucha de todos los días. Yo conocí a través de estas mujeres a las mujeres africanas. Son mujeres que bajaban la cabeza ante los hombres, son mujeres que se agachan, que no se ponen en la misma posición que los hombres. Las mujeres en África son un símbolo de resistencia, son una lucha permanente. Y entonces esto para mí es muy valioso. Lo llevo como... Nares, cuando quieras, por favor. De que la lucha continúa, de que... Rotundamente negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Que ya podéis entender un poquito por qué hemos elegido este nombre para nuestro encuentro, ¿no? Rotundamente negra, porque viene de este hermoso poema que es un grito de aceptación, que es un himno para las mujeres negras afroamericanas, ¿no? Sobre todo para las mujeres, los pueblos negros de Sudamérica y de Centroamérica, porque normalmente cuando se habla de pueblos negros, de afrodescendientes, nos vamos muchas veces a Estados Unidos, pero también en la parte sur y en la parte centro de América hay montones de comunidades negras. Pues Shirley, normalmente ella dice que ella es más activista que poeta, ¿no? La siguiente presentación, por favor. Ahí. Aquí. Estas son las obras que ha escrito: Naciendo, luego Rotundamente Negra, que ha tenido un montón de ediciones posteriores. Desde el principio fue La Mezcla y Palabras Indelebles de Poetas Negras. Como ven, toda su obra va muy enlazada con este activismo de la lucha, ¿no? Por dar a conocer las comunidades negras afrodescendientes en América. Siguiente. Y cuando hablamos de Shirley, estas son todas las expresiones que salen de ella, frases que ella ha usado, ¿no? Antes que poeta soy activista, porque ella dice que su poesía tiene que servir para la causa. La poesía es una forma hermosa de ser activista. El arte debe de responder a las necesidades del pueblo. Mi poesía es una responsabilidad histórica. Ella dice que ella asumió que si le habían dado este don de escribir, pues este don tenía que ser para ser parte de su lucha, ¿no? Tomé la determinación un día de hacer poesía para los pueblos negros, porque nos han enseñado a no querernos. Y por eso es tan importante la identificación, ¿no? Muñecas negras para las niñas negras, poesía escrita por personas negras, para también identificarnos. Algo que Shirley también denuncia es que no hay muchos autores poetas negros
publicados en Costa Rica o publicados en Sudamérica. Y por eso, ya que ella sí puede, ya que sí le han dado esta oportunidad, ella lo va a usar para la causa. Decir también que Shirley viene de una familia de mujeres muy activistas. De hecho, su hermana Epsi es la vicepresidenta actualmente de Costa Rica, y que ellas dicen que lo más importante en esta lucha es la representación. Si no hay representación, no hay cambio. Si dentro de un parlamento solo hay 2 personas negras que van a hablar por todos los pueblos negros, pues no hay representación, no hay cambio. Y que los cambios sobre el racismo, cuando son institucionales, pero ¿qué pasa? Que si a nivel institucional no se ve como que hay un problema, pues los cambios son un poquito más lentos. Me gustó mucho que ella le preguntaron una vez que si le pueden decir negra o afrodescendiente, que cómo quiere que le digan. Ella dijo, yo respondo sobre mí misma como me da la gana. Si yo quiero me llamo negra, si yo quiero me llamo afrodescendiente, porque mi historia de lucha sostenida por mis ancestros y la lucha que seguimos luchando me otorga a mí, a Shirley, el derecho de ser llamada como me da la gana. Sin más, como a mí me da la gana. Y sobre este debate de que si negros o afrodescendientes, ella dice que normalmente no entra a este tipo de debate porque le hacemos juego al colonialismo, que quiere seguir insistiendo en nuestras divisiones para crear divisiones dentro de los propios movimientos, ¿no? Y cuenta algo que voy a leer, que también me gustó mucho. Dice, y es que para nadie es un secreto que en el curso de los últimos 500 años hemos sido nombrados, etiquetados con denominaciones y apelativos que otros han escogido sobre nosotros. Fuimos negados de llevar nuestros propios nombres, porque por supuesto nos llamaban negros. Ya no era María, ya no era Juan, ya no era Pedro, eras un negro o una negra. Fuimos negados de establecer nuestras propias definiciones de seres humanos, de ser portadores naturales de derechos, ¿no? Con toda la consecuencia histórica que conocemos que esto tiene. Entonces ella también contaba que la llegada de los europeos al continente africano convirtió seres humanos en negros. Previo a este acontecimiento, en el continente africano estaba poblado por personas de diversas etnias, de diferentes tonalidades de piel, de diferentes agrupadas geográficamente, culturalmente o étnicamente, ¿no? Pero al llegar, ya todos eran negros. Entonces, a raíz de ahí viene su lucha, ¿no? Ella, si la buscan, si estudian sobre ella, van a ver cómo ella habla de esta desigualdad, ¿no? Por ejemplo, la desigualdad que hay en Brasil, en el que las personas negras, los jóvenes negros, terminan siendo más apresados, delinquiendo más, pero es que tienen menos oportunidades a estudio, tienen menos oportunidades a salir de la pobreza. Todavía continúa habiendo un tipo de apartheid en el que ellos están marginados, que si la Chabela, que esto, y parte de su lucha es que se quiten estas trabas, ¿no? Ella decía que cada generación es como una montaña y que cada generación siguiente ellas tratarán de dejar la montaña un poco más baja, un poco más baja, un poco más baja, hasta que llegue un momento que nuestras hijas, que nuestras nietas no tengan que seguir cruzando esta montaña tan alta, ¿no? Que le ha tocado a ellas y a otras pasar. Algo que me llamó muchísimo la atención de Shirley, que resonó mucho en mí, es como esa conexión que ella tiene con sus ancestras, con sus antepasadas, con las abuelas, de esa memoria histórica que llevamos todos dentro, ¿no? Esa memoria genética. Ella la descubre, la busca y también la hace poesía. Y el poema que abre es Rotundamente Negra, es cortito y se llama Descubrimiento. Descubrí en mi sangre de pronto a una abuela, a una hembra y una hilera larga de madres cantando y una tierra negra sembrada por ellas. Y entonces crecí, me hice grande como las estrellas, me hice larga como los caminos, me entendí mujer, una mujer negra. Y en ese camino de entenderse como mujer negra, ¿no? Tienes que llevar muchos obstáculos porque durante mucho tiempo la belleza de la mujer negra ha sido sexualizada. Hay muchos estereotipos en torno a la mujer negra, ¿no? Que está siempre dispuesta, que estamos siempre dispuestas, que nos gusta más que a otra, que tenemos una dureza. Siempre la belleza nuestra le ha pertenecido a otros, pero nosotras no podíamos
disfrutar de esa sexualidad, ¿no? Desde siempre, por ejemplo, durante los tiempos de la esclavitud, no es un secreto a voces que las esclavas negras eran violadas muchas veces por todos sus amos, por los hijos de sus amos, ¿no? Y todavía en tiempos más actuales, las criadas y las trabajadoras de casas negras, pues son también como una mercancía para el patrón, ¿no? Para el dueño de la casa o hasta para los hijos de la casa. Es como que el cuerpo de la mujer negra nunca le ha pertenecido a ella. Y esto es parte de lo que Shirley reclama y denuncia en su poesía. Y dentro de esa lucha por ser, ¿no? También se grita. Y uno de estos poemas de Shirley, con el que voy a cerrar con Shirley, se llama Liberada. Es un poema en el que ella llega al momento de decir, pues esta soy yo, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, ¿no? Liberada. Yo ya no busco razones para mi piel. No busco más excusas ni explicaciones para la redondez de mis nalgas o la natural cadencia de mi andar. No justifico ya mi natural agrado por los tambores o la necesidad de mi cuerpo de danzar al ritmo que le toquen. Hace ya tiempo que dejé de explicar antepasados que justifiquen mis labios, mi extraordinaria nariz o la hermosura incólume que me acompaña desde tiempos inmemorables. No justifico más mi sincretismo, mis pasiones o mi sensualidad. Yo ya no otorgo razones para mi ser. Me convertí en mí misma, me aprendí, soy yo. Tengo certeza de mí misma y de los míos. No necesito autorizaciones para ser. No pido ya permisos para vivir. Hoy disfruto con sobrada elegancia mi negrura. La llevo con honor, con garbo y distinción. La paseo por parques, mercados y plazas, por escenarios y anfiteatros, simples coloquios y grandes conferencias. Con placer me colma el alma, el discurso y la vida. Ya no intento disimular mi cabello en mi tez o mis distinguidas alocuciones. La aprendí de memoria desde adentro, con historia desde el centro del alma. Por eso, ya no preciso razones para ser, porque me descubrí limpia, brillante y victoriosa, incólume y aprobada, bendecida, batallada, negra. Ya no. No preciso razones. Hoy soy yo liberada. Este es parte del grito de Shirley de estoy liberada, esta soy yo, y sí, me he ganado el derecho a que me dé la gana de que me llamen negra, de que me llamen afrodescendiente, de que me llamen costarricense. Yo me lo he ganado. Algo que veo muy en común tanto en Chile como en Maya es que ambas dicen yo no estoy aquí sola, ¿no? Yo estoy aquí sobre los hombros de muchas otras que vinieron antes que yo, que pagaron el precio para que yo hoy pueda estar aquí. Y luego ambas también han ayudado mucho a cambiar ese estereotipo y a enriquecer lo que es la belleza de la mujer negra, ¿no? Ambas tienen poemas que son himnos hoy de la mujer negra, de esa belleza tan propia que tiene. Y bueno, pasando con Shirley, siguiente por favor, rotundamente negra, ahora entendéis de dónde viene nuestro nombre de hoy. Vamos con una mujer que quizás fue la que inició el camino de todas estas, ¿no? Y fue una mujer llamada Sojourner Truth. Este fue su nombre que se puso después, porque Sojourner Truth, siguiente por favor, nació como Isabella Baumfree. Sojourner nació siendo esclava a finales del siglo XVIII y se convirtió en una de las figuras afroamericanas más importantes de todos los tiempos. Sojourner fue evangelista, abolicionista, activista por los derechos de la mujer y fue, oigan esto, fue la primera mujer negra ex esclava en demandar a un hombre blanco y ganar. O sea, se dice fácil, pero saliendo de la esclavitud, que una mujer negra pudiera demandar a su ex dueño y ganar, eso hay que quitarse el sombrero frente a Sojourner Truth. Y lo más importante es que esta mujer negra no sabía leer y no sabía escribir. Es parte de la fuerza tan grande que tiene Sojourner. En 1851 se conoce mucho de Sojourner por
por su discurso, ¿no? Que hizo en la Convención de Derechos de las Mujeres de Ohio, donde habló de igualdad para los derechos de las mujeres negras. Para que tengan un poquito de contexto, ¿no? Se estaba hablando del voto, de permitir el voto a los hombres negros, y se estaba luchando por permitir el voto a las mujeres blancas. Por un lado, las feministas blancas estaban luchando para que las mujeres blancas votaran, pero nadie en ningún momento se detuvo a pensar qué pasa con las mujeres negras, porque van a votar los hombres negros, van a votar las mujeres blancas. ¿Qué pasa con las mujeres negras? Es que no son mujeres, es que no existen. Las mujeres negras durante tiempo tuvieron que llevar una lucha, no solo por el racismo, sino por el patriarcado tan grande y el machismo que había dentro de las comunidades negras, ¿no? No solo tenían que vivir todos los días con el estigma, ¿no? Pero estaban en un limbo porque no somos suficientes mujeres como las blancas, pero tampoco somos tan negras como los hombres. Pero eso sí, trabajamos igual que ellos en el campo, luchamos igualitos que ellos porque se aboliera la esclavitud mano a mano. Entonces, a la hora de que se abole la esclavitud, nosotras no tenemos los mismos derechos que los hombres negros, somos menos. Y es parte de la grandeza de Sojourner Truth. Esta mujer que no sabía leer y escribir narró su biografía a Oliver Gilbert y sacaron una biografía de Narrative of Sojourner Truth. Ella se cambió este nombre mucho después, es un nombre que tiene para ella un simbólico de evangelista, ¿no? Como cristiano, es como Sojourner Truth, como la senda de la verdad. Yo voy a decir la verdad, yo voy a predicar la verdad. Entonces, lo más conocido de Sojourner, como decía, era su discurso, ¿no? De Am I not a woman? ¿Acaso no soy una mujer? El discurso que ella levantó en esta cumbre de mujeres en Ohio. Y algo que me impactó mucho mientras estudiaba a Sojourner es esta frase que dice: cuando se habla de negros, el sexismo milita en contra del reconocimiento de las mujeres negras. Y cuando se habla de mujeres, el racismo milita en contra del reconocimiento de los intereses de las mujeres negras. Cuando se habla de personas negras, el foco se pone en los hombres. Cuando se habla de mujeres, el foco se pone en mujeres blancas. Las mujeres negras viven en un limbo, ¿no? Y por eso cuando estaban ahí todas hablando de que vamos a votar, de que se nos va a dar derecho, Sojourner preguntó, ¿y nosotras qué? Y ella comentó una vez que la amenaza para las mujeres negras era muy real, porque si se le iba a dar derecho a los hombres negros y no a las mujeres negras, ellas iban a quedar debajo de los hombres y esto iban a poder seguir controlándoles, es decir, salimos de la esclavitud, pero entonces tenemos que estar bajo el yugo de los hombres. Entonces ella sacó este discurso que les voy a leer. Es un discurso de hecho que hay varias versiones, ¿no? Porque estamos a principios del 1900, ¿no? De 1800, en 1851. No teníamos la tecnología o ninguna tecnología que tenemos ahora y el discurso que se ha guardado ha sido por voz, por lo que las personas recuerdan. Pero ahí había muchos intereses. Hay una versión que viene de una persona que era abolicionista y que ha dado una versión del discurso. Hay otra versión de una persona que luchaba por el feminismo blanco y ha puesto como una versión de lo que escuchó en ese discurso, ¿no? Pero hay una versión que es como la versión más oficial, que fue transcrita y es esta que les voy a compartir de por qué Sojourner fue tan grande. Antes de compartirle esto, hablarle un poquito del juicio que ella ganó. Resulta que ella escapó de su patrón porque él le había prometido que la iba a liberar. Cuando llega el momento de que en Nueva York se va a quitar la esclavitud, él cambia de opinión y dice que no la va a liberar. Así que ella escapa y se lleva a una de sus hijas. Ella escapa con un bebé en brazo, pero deja a los otros en casa. Ya luego, abolida la esclavitud en ciertos estados, ella se entera de que su niño de 5 años ha sido vendido como esclavo a otro estado. En ese tiempo era ilegal que un esclavo se vendiera de un estado a otro. Y el patrón pensó que ella no se iba a enterar y que además, ¿qué va a hacer una mujer negra? Pues ella, esta mujer que no sabía leer y escribir, lo llevó a juicio por haber vendido a su hijo y lo ganó. Recuperó a su hijo y se fue con él
a Nueva York. Fue tanto el activismo de Sojourner, ¿no?, que de hecho Abraham Lincoln la invitó a la Casa Blanca en 1864 y puso su mano frente a una Biblia y le mostró una Biblia que le habían regalado él unos pueblos negros, para que vean la magnitud de cómo la palabra, sea oral, como es la de esta mujer que no supo leer ni escribir, puede ser un arma de activismo tan fuerte como la de Sojourner. Ahora les leo el discurso. Pues el discurso, ya para cerrar, de Sojourner, dice: bueno, hijos, hay mucho alboroto, es porque algo está pasando. Creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están todos hablando de derechos, y a los hombres blancos no les queda más que ceder, y muy pronto. Pero, ¿de qué se trata de lo que estamos hablando aquí? Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir las carretas y para pasar sobre los huecos en las calles, y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o saltar charcos de lodo, o me ha dejado el mejor puesto. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Miradme, miren mis brazos. He arado y sembrado y trabajado en los establos, y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre, si es que consigo alimento, claro. Puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Parí 13 hijos y vi cómo todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto a las penas de mi madre, nadie excepto Jesucristo me escuchó. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Entonces se preguntan, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? Intelecto, claro. ¿Qué tiene todo esto que ver con los derechos de las mujeres y de los negros? Si mi cántaro solamente puede contener una pinta y el de ustedes un cuarto, ¿no sería muy egoísta de parte de ustedes no dejarme tener mi pequeña mitad llena? Entonces, el pequeño hombre vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres porque Cristo no era mujer. ¿De dónde vino tu Cristo? ¿De dónde vino tu Cristo? De Dios y una mujer. Ya ves, el hombre no tuvo nada que ver con Cristo. Vino de Dios y de una mujer. Si la mujer que hizo Dios alguna vez fue lo suficientemente fuerte como para poner el mundo patas arriba, estas mujeres todas juntas deberían ser capaces de darle la vuelta y volver a ponerlo de nuevo en orden. Y ahora ellas están pidiendo hacerlo. Será mejor que los hombres la dejen. Gracias por haberme escuchado. Ahora la vieja Sojourner no tiene más que añadir. Ya se imaginan la algarabía que causó este discurso en ese momento de la historia, ¿no? En la que una mujer negra se para a pedir por los derechos de la mujer negra, que valían menos que lo de los hombres y que lo de las mujeres blancas. Es ahí la importancia de Sojourner. Y si me imagino que le sonará bastante el nombre, porque un dato curioso es que un siglo después de su muerte, en el 77, el vehículo robótico de la misión de Mars Pathfinder de la NASA recibió el nombre de Sojourner en honor a ella. Algo también muy valioso del discurso de Sojourner es que, sin darse cuenta, empezó a militar en lo que sería el feminismo negro, esa rama del feminismo que dice también que las mujeres negras tienen unas necesidades diferentes. Y hay una frase que leía por aquí que ahora no encuentro, que dice, es como, por ejemplo, cuando se milita sobre la maternidad, ¿no? Muchas de las luchas de la feminista blanca es poder tener derecho a un aborto, pero muchas de las luchas de las mujeres negras es poder tener acceso a la planificación familiar. Entonces es ahí como se ven las diferencias. El techo de cristal para una mujer española, una mujer francesa, no es el mismo techo de cristal para una mujer en Ghana, ¿no? Y esto es un tema también que lo trata mucho Bell Hooks en sus libros, y que el que quiera seguir indagando un poquito más sobre esto puede hacerlo. Pero ya habéis escuchado la grandeza de estas tres mujeres
cómo a través de la prosa, la poesía y el discurso se puede cambiar la historia y se puede añadir el terreno para las que vienen después. Yo espero que después de esto, ustedes como yo sigamos profundizando, indagando y estudiando esta otra cara de la poesía, escuchando otras voces, mujeres negras, mujeres caribeñas, y escuchando su definición desde su propia voz, siendo nombradas por ella misma, no por terceras personas. Así que rotundamente maravillosa nuestras tres mujeres de hoy, Maya Angelou, Shirley y Sojourner Truth. Y se vais a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Siguiente. Rotundamente gracias a todos. La verdad que ha sido un placer y disculpen otra vez los problemitas que hemos tenido. Gracias a ti. Gracias a ti. Desde aquí mi absoluto aplauso. A ver, que voy a dejar de... Sí, quiero verlos. Bueno, muchas gracias. O sea, yo estoy encantadísima. O sea, a mí me parece que lo cuentas todo muy bien. Ay, gracias. Hablando de poemas, Nare, en el marco de este encuentro hay un poema que yo escribí desde mi negritud y que me gustaría compartirlo con vosotros, si me dais 2 minuticos más, porque ya he hablado mucho. No, por favor, todo tuyo, que además a mí se me había pirado la pinza absolutamente. Y no, y a mí también. En mi caso, ¿me escuchas bien? Sí. En mi caso, yo no sabía también que yo hacía microrracismo, por ejemplo, con mi madre, ¿no? En países de Latinoamérica se da mucho lo que es el colorismo. Somos todos negros, pero hay uno con la tez un poquito más clara, y esas personas casi siempre tienen privilegios y tienen cosas como mucho más fáciles, ¿no? Si hay 7 nietas o 5, la más blanquita es la que le dicen la más bonita, ¿no? El colorismo es como una especie de racismo entre personas del mismo grupo. Entonces, dentro de esto, yo no sabía que yo practicaba colorismo, por ejemplo, con mi madre. Mi padre es blanco, ojos azules, rubio. Mi madre es negra. Pero cada vez que yo hablaba de mi madre, decía, mi mamá es negra, pero tiene la nariz fina, pero tiene la nariz como una europea, ¿no? Ese microrracismo que nos van enseñando desde chiquito a no aceptarnos. Yo llevaba el pelo lacio desde los 6 años hasta los 26 que me vine aquí a España y me rapé la cabeza y dejé mi afro. Pero allá en Latinoamérica y en Dominicana te hacen laciar el pelo porque tenemos que ser más blancas, ¿no? Y parte de todo esto, de este viaje que estoy haciendo, escribí este poema que se llama Me reconozco. Mi padre es blanco, rubio, de ojos azules. En medio de sus ojos hay una nariz ancha y negra. Se escuchan los tambores del Congo cuando respira. Mi madre es negra, de piel muy frágil y caderas estrechas. En medio de sus ojos oscuros, una nariz fina y larga, bañada por el Duero, pintada en Montmartre por Van Gogh. Y yo me reconozco negra. Llevo el sol del Serengeti en la frente, tras mi oreja solo hay gente, por mi espalda corre el Nilo. Y yo me reconozco humana, llena de imperfecciones en las cuencas, mechones de cabellos diferentes, unos giran al norte, otros al sur, un mechón rebosa de curvas y giras, otros rectos como la línea del mar al sur, uno seco Sahara y otro húmedas marismas, y yo me reconozco mujer racializada en un mundo con Europa de ombligo que quiere hacerme olvidar que a mi abuela la parieron en la tierra, en cuclillas fue pujada, para que yo no olvide que en mi sangre corren barcos y pateras, que mi fuego huele a inciensos y mujeres quemadas por brujas, que mis pies cimarrones se manifestaron, que parte de mis ancestros conquistó tierra y la otra fue masacrada y se hizo hojas, una tizana cultural, endulzada con miel de caña, sangrada en los batelles, mientras de fondo sonaban atabales y un grito rompía la tierra, la grieta. La grieta sigue en el suelo y a veces se traga al negro y al blanco tras mi oreja. Gracias. En Dominicana decimos que todos tenemos el negro tras las orejas. Lo tenemos ahí cerquita, ¿no? Wow. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí, una de las cosas que no me cuesta ver el racismo que vivo a diario en mi barrio,
con mi familia, y siempre lo he percibido como algo que dañaba y siempre callaba. Y no quiero seguir callándome. Quiero poder escuchar a la gente que tiene cosas que decirnos tan bien como María Lis. Haznos más cosas. De verdad. Yo no puedo aguantar más el racismo, de verdad. Creo que solo nos trae cosas malas. Sí. En general. Creo que los estereotipos ya está bien, ya está bien. Vamos a ser originales, ¿no? Digo. Pues deberíamos. Y es que se sufre mucho, ¿eh? Se sufre mucho, sobre todo cuando empieza vida en otro país y que muchas veces no eres aceptada incluso por la familia que te ha tocado. Eso marca bastante. Pues que gracias, sobre todo, Gracias. Y gracias a Marielis y a todos, a todos nosotros, de verdad. Bueno, muchas gracias y buen fin de semana a todos. Eso. Y ahora ya es el juego de a ver quién se desconecta más tarde. Vale. Porque todos queremos más. Venga, va, la de 3, como los enamorados. Pero que sepáis, ahora voy a llamar a Marielis cuando terminemos esto. Vale, a la de 3. 1, 2 y chao. Chao, chao.